Buenas tardes. Otro Instagram Live acá por este canal. Vamos a hablar de un tema, como siempre, interesante, un tema relevante que deberíamos todos tener en cuenta, y es el tema de la prevención del suicidio. Vamos a invitar a alguien que está trabajando precisamente en esa temática para que podamos hablar de un montón de detalles. Él se llama Amílcar Matosian. Vamos a ver si puede aceptar el... Ahí está. Ahí Hola, está. Amílcar. Ahí está, perfecto. Hola, ¿Cómo Amílcar. estás? ¿Todo bien? Ahora sí. ¿Me escuchás bien? Se escucha como si fuese una radio de las antiguas. Quizás Ah, por qué que sea raro, che. sonido ambiente. Ca- No, estoy con el Bluetooth. Ah, Capaz a ver si le saco. nivel, ahí mejoró. Ahí está, ahí mejoró. Sí, ahí mejoró. Perfecto. Bueno, bienvenido a nuestro podcast Zoom, una mirada cercana. Precisamente este podcast trata temas relevantes y hemos querido elegir en esta oportunidad el tema de la prevención del suicidio. Estamos con Amílcar Matosian, para los que no lo conocen. Amílcar Matosian, él es pastor, esposo de Leticia, con la cual tiene 3 hijos, Iván, Berenice y Ámbar. Durante 18 años aproximadamente trabajó con jóvenes, ama las nuevas generaciones y le fascina el cambio que la revolución tecnológica está provocando en todas las esferas de la sociedad. Es un amante de la tecnología igual que yo. También es cofundador del Ministerio ADOS, cofundador de ToolEd, una ONG dedicada a la educación digital con valores. Autor del libro Enredados, cómo desenredarse de la tecnología. También es coordinador de la guía pastoral preventiva del suicidio adolescente. Bien, esa es precisamente la temática que vamos a abordar en este podcast. Y para todos aquellos que estén viendo este video en vivo y que lo van a ver después, por favor comparta este contenido porque es muy importante. Siempre tenemos que nutrirnos de contenidos que nos den o nos aporten valor para poder ayudar a otros. Y este es uno de ellos. Bueno, Amílcar, esperamos que te sientas bien y vamos a hablar acerca de esta temática, comenzando la siguiente pregunta. ¿Es difícil hacer prevención del suicidio o del suicidio juvenil en este país teniendo en cuenta la idiosincrasia argentina? Creo que la tendencia que tenemos a nivel global del tema suicidio nos habla de que lo que estuvimos haciendo, o no estuvimos haciendo nada, estuvimos haciendo poco, o lo que estuvimos haciendo fue ineficiente, porque en los últimos 50 años la tasa de suicidio aumentó un 60% en todo el mundo. Entonces creo que es un tema sensible que en algunas culturas, por lo menos yo estoy tratando de observarla, la que nos toca, la latinoamericana, hay culturas que son más predisponentes, ¿verdad?, a este tipo de decisiones, este tipo de fenómenos. Y a nosotros en Latinoamérica lo que entiendo que nos pasa, hablo a título de observador nomás, ¿no? Rápidamente tratamos de o decir lo que no fue o ocultarlo, ¿no? Un modo de ocultarlo es decir que no fue lo que fue, ¿no? Decir, no fue suicidio, fue, viste, una sobredosis, ¿no? No fue suicidio, no, en realidad, o tratamos de no hablar, ¿sí? Es típico en familias en Latinoamérica que ese familiar que se quitó la vida es como que, viste, no se habla, ¿no? Y justamente es una de las principales trampas, uno de los principales problemas para poder abordar el tema, ya sea preventivo o acompañar a alguien que está en el proceso de ideación suicida. Hablar claro del tema es
una acción preventiva de lo más eficiente. Así que entiendo que estamos empezando a cambiar esa historia, ¿no? Como ha pasado con otras problemáticas como sexualidad y otras cosas más. Creo que es un tema para empezar a revertirlo y empezar a hablar de esto, porque esto pasa y pasa mucho más de lo que creemos. Investigando y conociendo un poco más acerca de tu trabajo con respecto a esta temática, escuché que conociste este tema o te empezaste a adentrar en este tema de prevención del suicidio juvenil cuando un día hiciste una actividad cristiana y uno de los carteles decía un joven que detestaba su vida, decía detestaba toda su vida. Ahí está, Ahí está. perfecto. Ese es el famoso cartel. Ese es Este el es el famoso famoso cartel. cartel. Este es el famoso cartel. Yo lo tengo cerca de la oficina para nutrirme de el cartel, ¿no? Es como para tenerlo siempre presente, ¿no? Es decir, así como tengo otros fotos de otros eventos y demás que me rememoran, sí, este es el cartel donde la persona escribe la vida en general, que era lo que más detestaba, era la vida en general y que a mí me tocó fuertemente porque no podía entender cómo una persona pudiera pensar esto, ¿no? A esa edad, quizás, también sabiendo que eh, como antes de encontrarte con ese cartel o con esa realidad, no sabías un montón de cosas que descubriste después de pensarlo y ver ese cartel. ¿Qué encontraste o empezaste a descubrir después de ese cartel? Porque es interesante Lo, saber con qué mundo te encontraste. lo primero que me encontré fue con todos los hechos en mi adolescencia vinculados con el suicidio que fueron tapados. Sin querer, obviamente, sin querer, pero me empecé a descubrir y empecé a recordar. ¿Te acordás de ese día que hicimos duelo en el colegio? Bueno, era porque un chico se quitó la vida. Y así empecé a recordar, empecé a hilar, ¿no? Empecé a investigar además los datos a nivel global y la dificultad que hay aquí en Argentina para medir de manera correcta los datos me hace dar cuenta que posiblemente estemos en una multiplicación, ¿no? de casos y lo otro que descubrí fue que, bueno, se quita la vida a algún famoso y directamente, o sea, se dice otra cosa. Lo primero que se dice es otra cosa, ¿no? No hay un reconocimiento al principio sobre la problemática. Lo titulan Teniendo como miedo falleció, por que, ejemplo. tal cual. Tal cual, y Sí. uno tiene como que investigar y demás. Cuando yo me enfrenté con los datos, David, me di cuenta que estamos realmente en una pandemia silenciosa. Déjame decirte una crítica muy fuerte que tengo hacia la comunidad global. Hay un paper escrito por un doctor previo a lo que fue esta pandemia, que él ya referenciaba que según los datos de suicidio en Estados Unidos, eran mucho más graves de lo que pasó con la NH1N1, ¿te acordás? H1N1, la fiebre anterior que no fue pandémica, pero... Anterior. Y él decía que según los datos que él tenía sobre Estados Unidos, estábamos frente a una gran pandemia. Y yo creo que estamos en una pandemia que yo denomino pandemia silenciosa, mucho más grave que la actual, porque, claro, se tapa, ¿no? Se tapa. Fíjate vos que durante la pandemia del COVID, el 25% de los jóvenes en Estados Unidos tuvo ideación suicida. El 25% de los jóvenes. Obviamente, Estados Unidos es muy meticuloso, mide mucho, pero uno podría decir que esto se traslada a todo el mundo, ¿no? Estuve aquí en un colegio hace 2 semanas atrás compartiendo talleres sobre esto y se cumplió. El 25%, digamos, no es que tuvo ideación, pero sí estuvo en contacto con alguien que se quitó la vida o que se estaba autolesionando, estaba rondando en el tema del suicidio. Por lo tanto, descubrí que esto es una problemática grave que afecta no solo al que se quiere quitar la vida, sino a la familia, a los amigos que están alrededor, de todos los conocidos del que se quitó la vida y todos los que lo están intentando,
y no lo logran. Entonces es una problemática mucho más grave que simplemente el dato concreto del dato de la cantidad de personas que se quitaron la vida, ¿no? Mencionaste la familia de los que padecen, digamos, estas ideas, por decirlo de alguna forma, la palabra padece. La familia también debiera ser asesorada o contenida de alguien que ya lo intentó, porque no es fácil. Es muy buena pregunta, David. Mira, yo estoy trabajando en un cambio de mentalidad con respecto al abordaje del tema del suicidio. Porque evidentemente, la tendencia es en alza, estamos haciendo las cosas mal o es insuficiente. O no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Para que sea más claro. Así que yo entiendo que es importante tener la mirada integral de la persona que digamos, podríamos decir, paciente, ¿no? De este paciente, tenemos que tener una mirada integral. Es decir, ver a la persona como un ser compuesto por cuerpo, por alma, por espíritu, pero también en su aspecto social, económico y vocacional. Ahora, no solo esto, sino también que es parte de un colegio, un club, una iglesia, una sociedad, un barrio y una familia. Y con todos hay que trabajar. Porque de alguna manera la experiencia nos habla de que los adictos, en este caso a sustancias, son más factibles de salir cuando se trabaja con la comunidad que está directamente vinculada con la persona que es adicta, ¿no? Y yo tomo este ejemplo y digo, tenemos que aplicarlo al tema del suicidio, porque evidentemente hay costumbres, hábitos, ideas, pensamientos, principios, valores que se repiten de padres a hijos, de abuelos a padres y padres a hijos, a veces sin querer o a veces queriendo, y que de alguna manera están predisponiendo a el suicidio en algunas familias o en algunas ciudades o en algunas regiones puntuales. ¿Crees, Amílcar, que es una problemática que no se le da la importancia debida? Me estoy refiriendo aquí en Argentina. Sí, sí, porque con los datos que tenemos, vos pensás que hubo en el 2019, la tasa cada 100.000 habitantes subió a 8,7. O sea, estaba en 7,2 en el 2018, en el 2019 8,7. ¿Eso qué significa, David? Que hay más suicidios que homicidios en Argentina. O sea, cuando uno analiza el dato de estadísticas, de lo que piensa la gente, de lo que le preocupa a la gente hoy, viste que ahora está la elección, ¿no? Entonces hacen todo ese análisis y demás, y hablan de la economía y hablan de la seguridad, no está en el común denominador, en el colectivo, en el Estado. Tardaron como 6 años, sí, 6 años en reglamentar la ley, y encima la reglamentación de la ley es insuficiente, tiene un montón de artículos sin reglamentar, y algunos artículos reglamentados son también insuficientes. Por lo tanto, realmente hay pero yo no le echo la culpa en el sentido de negligencia. Yo creo que tiene que ver con que nadie quiere, ¿no? Nos cuesta el hablar de la muerte, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? La muerte es parte de la vida. Y la muerte no es el fin, ¿no? Yo creo que tenemos un ADN de eternidad en nuestro corazón, ¿no? Pero digamos, tenemos que normalizar esto, porque de alguna manera, si no, entonces todo se mantiene en lo oculto, en lo secreto. Y esto de lo oculto, lo secreto, es lo peor que podemos hacer, porque cuando uno no le pone palabras a las cosas, puede haber una multiplicidad de interpretaciones. Y de vuelta, sobrevaloramos. En este caso no es bueno la acción de Favaloro, ¿no? Es decir, yo honro la vida de Favaloro y me parece un tipo excelente y extraordinario, pero el harakiri no es algo bueno, ¿no? Es decir, tenemos que tener cuidado con sobrevalorar. Es decir, es tan peligroso no hablar del tema como decir, uy, se suicidó porque claro, mirá, y sobrevalorar esa acción que no deja de ser algo que puede llevar a personas a quitarse la vida y acabar con sus proyectos. Yo digo esto, ¿no? No solo se acaban vocaciones, proyectos, sueños de la persona, sino que hay un vacío.
hay familia, hay amigos, hay compañeros, hay seres queridos que quedan con ese vacío. Digamos, estamos hablando de algo muy difícil de superar, ¿no? No insuperable, pero muy difícil de superar. ¿Cómo llega uno a tener esos pensamientos suicidas según lo que has estudiado, tus experiencias, teniendo en cuenta una frase que leí esta mañana tratando de preproducir esta entrevista, que dice que el suicida quiere terminar con su sufrimiento, no con su vida? Y me pareció Mm. excelente. Sí, muy bueno eso es escrito por un psiquiatra, ¿no? Que, bueno, trabajó mucho y trabaja el tema del suicidio, es muy interesante. De hecho, una de las canciones que habla de suicidio de una banda llamada Carajo, termina su canción con esta frase, es muy interesante, tal cual. Es decir, la persona en realidad está queriendo, no puede procesar el dolor, no puede procesar una situación traumática. Dos definiciones importantes, ¿no? A veces queremos simplificar los temas y corremos el riesgo de equivocar digamos, el foco de análisis, diciendo, bueno, se quitó la vida porque tiene una deuda, o porque perdió su laburo, o porque lo dejó la esposa, o porque tiene un problema. Y entonces tratamos de simplificarlo y corremos el riesgo de caer en eso, ¿no? Se quitó la vida porque una causa, ¿no? El suicidio es multicausal, lo dicen todos los profesionales, y en los casos que atiendo se ve claramente. Hay factores que son predisponentes, que son como sedimento de este posible proceso de ideación suicida, y hay factores que son desencadenantes, es decir, es la gota que rebalsa el vaso. Esa gota que rebalsa el vaso puede ser una pérdida laboral, una situación emocional, de amor, de lo que sea, pero hay factores que predisponen. Es mejor hablar de factores de riesgo y no de causas, porque además también si no se le echan culpas, y acá lo que estamos buscando es tratar de encontrarle la vuelta a la cosa para ayudar a personas. El doctor Gustavo Bedrosian, doctor en psicología, hizo una review de los factores de riesgo de los suicidios adolescentes y lo estandarizó en 17 en su tesis, muy interesante, donde dice que las personas que no tienen escasa habilidad social, escasa inteligencia emocional, fallas en la comunicación, incapacidad de manejar sus tensiones, desilusiones de todo tipo, abusos, acosos, depresión, bueno, y así va hablando de distintos factores, puede ser que en algún momento inicien lo que se llama la escalada del suicidio. La escalada del suicidio es como una espiral descendente. Hay un día en el cual todos esos factores, que algunos de ellos puede tener la persona, los lleva a simplemente pensar de qué sentido tiene esto, ¿no? ¿Para qué tanta historia aquí, no sé qué? Y ahí empieza ese proceso de ideación, que es una escalada, es como subir una escalera, o en el caso, como yo le digo, es espiral descendente, y ahí empieza ese proceso. Y eso, cuando eso es recurrente, ¿sí? Empieza como un segundo escalón, ¿sí? Luego pasa a pensar, ¿no? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cuándo? La despedida. Y entonces, desde el primer momento que la persona piensa esporádicamente sobre el tema hasta que lo intenta o lo logra, hay un tiempo, que pueden ser días, semanas, meses, años. Por eso es tan importante reconocer, y yo me tomo mucho trabajo para hablar sobre los factores de riesgo y trabajar sobre esto, porque no es que una persona que sufrió un abuso va a quitarse la vida, va a suicidarse, no, pero es un factor de riesgo. Entonces yo tengo que ayudar a dar herramientas, a procesar, a reescribir esa historia de alguna manera para que no sea un factor predisponente o desencadenante del suicidio, sino al contrario, que pueda sanar esa herida, pueda rearmarse y pueda combatir y llevar adelante, ¿no? De ahí viene La vida es combate, el último programa que desarrollé en el contexto de la lucha contra el suicidio, ¿no? Ahora quizá vaya a hacer una pregunta un poco más profunda acerca de esta temática y quizá conlleve una respuesta más con con su profesión o de pastor, digo.
¿Por qué se llega a la conclusión de que el suicidio es el final de todo? Porque como decíamos en la frase anterior, es como que la persona piensa, bueno, me quito la vida y se termina todo. Sin embargo, ¿qué puede decirnos acerca de eso? Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta. Me la estoy haciendo permanentemente, ¿no? ¿Por qué una persona se ahoga tanto en un problema o en muchos problemas o en muchos factores y no le encuentra la salida, no encuentra en alguien o dentro de sí algún mecanismo para poder salir, ¿no? Eh, yo creo que, de alguna manera eh, estas personas caen en una trampa. Puede ser una trampa a autoboicot o puede ser una trampa, ¿no?, externa, pero caen en esa trampa y entran en una tal desesperación que la única manera de poder agotar ese dolor es terminar con sus días. Y la verdad es que me he predispuesto a orar y a trabajar y a levantar conciencias y a abrir corazones y abrir los ojos de la sociedad para que todos de alguna manera tendamos puentes, tengamos las manos abiertas, desarrollemos nuevos papers académicos, escribamos, desarrollamos procesos de prevención de todo tipo, para que esto no sea la decisión para Una opción, resolver, no sea no una sea una opción, opción. tal cual, que podamos, como la otra pata de los factores de riesgo, digamos, los factores de riesgo son la pata negativa, pero hay una pata positiva. Si yo tengo buenos amigos, una familia saludable, no estoy hablando familia, madre, padre, digamos, familia saludable, ¿no? Yo conozco un montón de familias que son madres solas y son maravillosas. Digo, familia saludable, una vocación encontrada y desarrollada, referentes sanos, una cultura aceptable, no crítica, no violenta, no agresiva. Es decir, son factores protectores, es decir, factores que de alguna manera permiten que la persona nunca piense, ni siquiera se le cruce la idea de terminar sus días, sino terminará su día cuando el creador lo decida, ¿no? Así que estamos en esto, ¿no? En esta vuelta. Por un lado, a hablar sobre los factores de riesgo y trabajar muy fuertemente en esto, en el reconocimiento y demás, pero también en todo lo bueno que tenemos para que nunca pase, ¿no? Para que nunca inicie esa escalada. Eh, ¿Cómo se supera este pensamiento suicida para el que lo padece? ¿Cómo usted podría dar quizá lo más sintetizado posible, porque sabemos que es para hablarlo largo, pero cómo se supera este pensamiento o qué herramientas puede tener alguien que esté padeciendo estos pensamientos y quizás no sean las personas que están escuchando esta entrevista ahora o después, sino conocen que alguien parece que tiene estos pensamientos o que está en depresión y que o ya lo intentó. Lo primero es que eh, puedas pedir ayuda, ¿no? Lo primero, ¿no? Ahí está el Centro de Atención al Suicida, que tiene un número de teléfono muy interesante. Todos los profesionales de salud están preparados para atender esta problemática y nosotros, como iglesia, los pastores, también, ¿no? Entonces pedir ayuda. Y que esa ayuda que pidas sea lo más integral posible. Depende cuál es el caso, ¿no? Dice el proverbio médico que no hay enfermedades sino enfermos. Claro, porque el dolor de muela no es igual en vos, David, que en mí. Capaz yo ando tirado por el piso y vos, nada, ¿te duele? No, no pasa nada. Y lo mismo con la fiebre, ¿no? Y ahí nuestras esposas siempre dicen, ¿no?, que los hombres somos más livianos y que una fiebre nos tira y que la mujer dale que va. Pero a lo que voy es muy interesante este proverbio porque nos enseña a que la respuesta al dolor, la respuesta a la enfermedad es única, ¿no? Como nuestras características, como nuestras habilidades. Entonces el abordaje debe ser también único. Ahora, a veces es necesario ir al psiquiatra
para que haya una medicación que pueda regular ciertas hormonas. A veces es necesario ir al psicólogo para que te ayude a poder entenderte en los procesos y poder darte herramientas que no solo te sirvan para resolver el presente, sino para el futuro. A veces es necesario tener fe. Es decir, a mí me ha pasado, ¿no? Poder orar por alguien y que Jesús haya hecho libre a una persona por pensamientos de muerte. Es decir, yo descubro que todo eso, si trabaja junto como un gran equipo, es factible que no solo la persona salga, sino que se sostenga en un nivel de armonía en su propia vida y alcance la felicidad. Hace un tiempito tuve que atender un caso y la verdad es que hicieron todo esto y además los padres dejaron trabajo para poder dedicar más tiempo a su hija que estaba pasando por esta situación, e invirtió, se capacitó y pudo trabajar con su hija en estos temas. Entonces es un abordaje, podríamos decir, integral, ¿no? Y grande, de amigos que intervengan, y ahí está, ¿no? En este caso, es un caso muy interesante, porque además la hija empieza como a ennoviar y encuentra un trabajo. Entonces es como que todo sale porque, bueno, deja hábitos que lo estaba llevando a la muerte, es atendido por un psiquiatra, por un psicólogo. A veces tenemos miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos van a tratar de locos, pero si yo lo que digo es, intentémoslo, intentemos todo lo que está a nuestro alcance, porque a veces es necesario y siempre son cosas que son capaz, son para un momento, ¿no? Y una vez que se regula y la persona ya quiere, ya puede dejar eso y seguir adelante. Hay momentos, no es como una muleta, ¿sí? No es para siempre. Es una muleta, es hasta que el músculo se fortalezca. Y si nosotros no tenemos problema en atendernos por un médico para resolver un esguince, ¿por qué vamos a tener miedo de atendernos para resolver temas del alma y del corazón o del espíritu con un pastor? Yo digo, es todo eso, no es una cosa, no es una oración, ir a la iglesia o un psiquiatra, no, es todo junto, porque somos seres integrales. Diría en mi último libro, somos psico-emo-espirituales. O sea, somos psico-emo-espirituales, somos tanto espirituales como emocionales, como psicológicos, como mentales. Como decía antes, ¿no? No solo cuerpo, alma y espíritu, sino vocación económica, área económica y área social. Mirá qué importante tener en cuenta todas esas áreas para poder acompañar a alguien que está en este proceso. En el perfil de su Instagram leí una pequeña y corta frase que me llamó la atención y creo que es referente a esta temática, usted la podrá ampliar, que dice así que la vida es combate. La vida es combate. La vida es combate porque la vida es como una lucha, es como una lucha de boxeo. Tiene rounds. Y en cada round yo me tengo que parar y aprender a resistir los golpes que la vida me trae. Golpes a veces que son inesperados. Y aunque me caiga, tengo que volver a levantarme, porque hay un cinturón de campeón para poder ganar. Y que tengo que animarme. La vida trata de eso, no trata de no tener golpes, no trata de no tener problemas, de no tener situaciones que sean confusas o dudosas, sino al contrario, a pesar de esa confusión, a pesar de la duda, a pesar de que me caiga, pueda mirar hacia arriba para tener la fortaleza para volver a ponerme de pie y seguir adelante, animarme con los que están en el público, ¿sí? Y tomar de ellos. Ayer en el curso que estábamos dando de factores de riesgo, estamos empezando a dar cursos sobre cada factor de riesgo. Los 17 factores de riesgo los estamos separando en cursos cortos para profundizar. Y la licenciada que dio ayer la clase hablaba de habilidades sociales y dice que la amistad, los otros me cargan anímicamente para seguir adelante. Y de esto se trata, la vida es combate, no es combatir solo, combato con mi familia, combato con mis amigos,
combato con los profesionales que me están ayudando. ¿Para qué? Porque me dan no solo herramientas, sino me energizan de alguna manera, ¿no? El pasar un rato con algún amigo, y de esto se trata, de poder animarse a levantarse y seguir levantándose todas las veces que sean necesarias para poder obtener el cinturón de campeón, que en este caso yo descubro es terminar nuestros días hasta que el Creador lo decida, viviendo nuestra vida cumpliendo aquel, como diría Víctor Frankl, con esa vocación que está latente y que es única y que ha sido puesta en nuestra vida, ¿no? Y mucho yo creo que tiene que ver con esto también. Veo que hay una generación que está como perdida en el sentido de que no encuentra el para qué, ¿no? El para qué estoy aquí. Claro, porque ve a su alrededor un mundo confuso, incierto, que ya a la incertidumbre, a la confusión que cada uno tiene, se le agregan un montón de cosas, ¿no? En el medio. Y ahí están, tratando de crecer, pero tampoco queriendo hacerlo, porque si crecen tienen que ser responsables de muchas cosas. Ahí estamos, ¿no? Entonces, el poder luchar y combatir entendiendo que hay un propósito hermoso y que ese propósito no es otro que no es ser famoso ni estar lleno de plata, sino es ser coherente con mi propia vocación, con mis propias habilidades, intereses y gustos, que eso es nuestro ADN, ¿no? En definitiva, y que cuando uno lo hace, entiendo que empieza a vivir de una manera feliz. Última pregunta, Pastor Amílcar. ¿Se puede salir de los pensamientos de suicidio? Y quiero que lo diga con todas las letras. Por supuesto que sí, por supuesto que se puede salir. Y cualquier situación que nos haya pasado, cualquiera, no es el fin. Al contrario, yo no sé por qué pasó lo que pasó, ¿sí? La verdad es que a veces buscamos mucho los por qué me pasó a mí esto. Mi bisabuela fallecieron todos sus familiares decapitados por el Imperio Otomano. Y vino aquí a Argentina, estaba en Armenia, embarazada de mi abuelo. Es decir, pero aquí estoy, y vivió aquí. O sea, hay posibilidades de salir adelante. Cualquiera, de cualquier pozo se sale. El tema es que hay que querer hacerlo y hay que pedir ayuda. Y voy a decir algo que no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir que creo que va a ser un poquito la frutilla de esta entrevista. La persona que te está haciendo la entrevista, Amílcar, tuvo en un tiempo, hace años atrás, ideas de suicidio. Por eso Uf, este tema a mí me toca mucho, este tema. Es más, cuando alguien decide quitarse la vida en mi ciudad, me duele. Me duele como si fuera alguien que hubiera conocido, porque yo sentí lo mismo. Y exactamente todo lo que dijo usted es verdad. Un poco de familia, un poco quizá de ayuda profesional y también la fe hizo que yo nunca más tuviera esas ideas y ahora uno ve la vida de otra forma. Así que bueno, quería decírselo que sí se puede salir y que todo lo que dijo es verdad. Muchas gracias, wow, Amílcar, por su tiempo. gracias por la valentía de decirlo. Gracias por la valentía de decirlo. Eso habla muy bien de vos y va a traer esperanza a un montón de gente que capaz está, ¿no? Enredada en esto. Que te felicito, David, y me alegro de que me hayas entrevistado para hablar de este tema tan sensible. Bueno, gracias a usted por su tiempo y bueno, a todos por favor, los que han visto este video y lo están viendo, por favor, comparta este material, este contenido, porque a alguien le va a hacer bien, a alguien le va a hacer pensar y quizás a alguien lo saque de un pozo en el cual él no puede salir. Pero con estas herramientas que nos ha compartido el pastor Amílcar Matosian, puede que sea una realidad de eso. Un fuerte abrazo, Amílcar, será hasta la próxima y bueno, estamos para servirle desde este humilde podcast. Un abrazo para todos. Muchas gracias.